Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos ya con los estelares aquí en Buena Costumbre. Faltan 19 minutos para las 9 de la mañana. Aprovechemos el tiempo. Saludemos de inmediato a Francesca Parodi. Esta es la última semana que es secretaria general de Evópoli. ¿Cómo estás, Francesca? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí encantado de acompañarlo. Efectivamente, última semana como secretaria general de mi partido. Oye, mientras se integra, ¿está listo, Eduardo? Ya. Eduardo Pacheco, que estaba ahí en la búsqueda de un estacionamiento. ¿Cómo estás, Lalo? Eduardo Pacheco, periodista de Convergencia Social. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José, Francesca, un abrazo para ustedes. Oye, fíjate que a mí me gustaría, antes de entregarle la palabra a mi querida compañera María José Benavente, hacerle una pregunta a ambos. La esmirriada participación que hubo en las elecciones de ambos partidos. Francesca, aquí en la región del Biobío votaron 70 personas en la elección de Evópoli. Y para Convergencia, 399. Claro, y bueno, el presidente regional, nuestro entrevistado Alejandro Vera, salió electo con 100 votos. 109. 109. Muchas gracias. Lo que pasa es que ella me corrige permanentemente. Claro, pero entre los dos nos los corrigen. auditores me retan a mí y dicen, ¿por qué la corrijo yo a ella? ¿Qué pasa que hay tanta poca participación, Francesca, Eduardo? Mira, yo creo que pasa un poco también por el trabajo que se ha venido realizando durante el último tiempo, donde efectivamente nosotros tenemos un padrón de militancia alrededor de 17.000 personas, de los cuales 2.300, si no mal recuerdo, son de la región del Biobío. Y tuvimos algo bien curioso en esta elección, porque efectivamente todas las elecciones pasadas a nivel regional habíamos tenido competencia entre diferentes listas. En este caso, en la región del Biobío tuvimos una lista única, lo que de alguna manera te genera también un desincentivo de poder ir a votar. Ahora, a diferencia también teníamos una competencia importante a nivel nacional, en este caso 2 tremendas listas, en el caso una liderada por el senador Luciano Cruzcoque y la otra por la exministra Gloria Hood, que también deberían haber tenido una mayor convocatoria con respecto al nivel de competencia que había en la lista nacional. Entonces yo creo que tuvimos un escenario adverso en ese sentido. En aquellas regiones donde sí tuvimos competencia, tanto regional como nacional, la participación fue mayor. Y yo creo que en gran parte la baja participación, la verdad, muy baja. Yo no recuerdo una elección en la región del Biobío con tan baja participación, y yo creo que ahí también las directivas regionales tienen mucho por hacer, primero que nada para reencantar esa militancia y también para hacerla participar, no solamente que sean un padrón muerto, sino que sean efectivamente que tengan diferentes roles y participación aquellas personas que en un comienzo se afiliaron a Evópoli cuando partimos como partido político y quizás hoy en día ni siquiera tienen mayor vinculación con el partido. Eduardo. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hoy día hay un tremendo desafío para las nuevas directivas, no solamente en la región del Biobío, sino que en todas las regiones, de poder motivar a mucha más gente que está inscrita en el partido para que empiece a hacer vida militante, a participar de las decisiones partidarias, y es un desafío. Yo creo que más de un 20% del padrón que votó a nivel nacional no es una mala cifra, pero obviamente en el caso de la región de 1.700 militantes fueron 400 los que emitieron su opinión, y creo que se puede superar esa cantidad. Yo creo que eso va a ser un desafío que va a tener la conformación de esta nueva directiva que surge de las dos listas, porque recordarle y contarle a nuestros amigos auditores que en el caso de Convergencia Social, opera el sistema de Hunt cuando es más de una lista, y quedó integrada por, como tú bien decías, Alejandro Vera en la presidencia, que era parte de una... Uy, se te muteó. ¿Te muteaste, Eduardo? ¿Estás muteado? Se muteó. Ahora debiera volver. Ahora sí. ¿Cierto? Sí, ahora sí. Sí que algún problema tuve aquí con el... Se puede hacer un buen trabajo por parte de la nueva directiva para poder llegar a esos cerca de 1.300 militantes que por diversos motivos no participaron en este proceso. Si bien yo creo que fue una buena cifra que haya votado más del 20% del padrón a nivel nacional, creo que hay un desafío permanente del partido de poder ir a todas esas otras personas que no están participando y que efectivamente empiecen a ejercer su opinión y a militar dentro del partido como uno esperaría. Así que yo creo que ese va a ser un desafío, un buen desafío para las nuevas directivas del partido a lo largo del país, también para la directiva nacional,
que va a encabezar el compañero Diego Ibáñez, Jimena Peralta y Lorena Meneses. Así que yo tengo una muy buena opinión de lo que puede venir con la nueva directiva nacional, así que tengo harta esperanza en lo que va a ser el trabajo que van a desarrollar durante estos próximos 2 años. Oye, no queremos salir de los partidos políticos porque Sí. a propósito del panorama partidario, vamos a tener un nuevo partido político en el mes de noviembre, se llama Partido Demócrata. Vamos a tener al Partido Demócrata y Republicanos como en Estados Unidos. Mira, Pero con muchos más partidos entre medio, ya acá en nuestro país. Este Partido Demócrata, evidentemente, lo lideran Jimena Rincón y Matías Walker, que ya alistan el lanzamiento para la próxima semana. ¿Cómo ven en el escenario político cómo podría influir este partido político y quiénes van a ser sus miembros? ¿Tendrá adherencia ciudadana en todo esto que ustedes hablan también de la desafección también política o de la baja participación también que se tienen en las elecciones internas? ¿Ustedes creen que se ha hecho una buena lectura de que este partido es necesario? Es un partido que a mi juicio, esta es una opinión súper personal, valga la redundancia, un partido más bien personalista, ya no como que no habla tanto de un proyecto colectivo como se define en algunos partidos políticos, porque Además, finalmente nace de la disidencia de otro partido político ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? y además bien raro porque ninguno de los dos va a poder ser líder, pues si ellos son militantes demócratas cristianos todavía, entonces tienen que desafiliarse. Claro. Y ahí entiendo que hay un plazo hasta poder afiliarse a otro. Pero la reflexión tuya es interesante, se ve como un personalismo, ¿ah? Es una especie como PDG, pero ahora PD nomás. Francesca. Sí, a ver, yo lo hemos venido conversando durante las últimas semanas, sobre todo previamente al 4 de septiembre, donde el 4 de septiembre iba a redibujar un poco el tablero político. Yo creo que eso es un poco lo que se ha visto particularmente en la democracia cristiana, donde ha aparecido esta disidencia en base a lo que tomó la Asamblea General, si no mal recuerdo que ese es el nombre, donde se toman las decisiones en la democracia cristiana. Y esto efectivamente nace en base también a una disidencia, y yo creo que es sano, y lo digo con mucha responsabilidad, de que el tablero político se mueva un poco, porque efectivamente muchas veces pasan más como por empresas electorales que finalmente por proyectos colectivos comunes, cuando son los partidos políticos. Y eso, el mismo caso de la democracia cristiana, es bien curioso, porque efectivamente ellos hayan tenido otras veces disidencias. Recordemos lo que fue en su momento el PRI con Saldívar, sí, donde claro, parte como un proyecto regionalista dentro de la democracia cristiana que lamentablemente después terminó en una deriva absoluta, donde finalmente fue un partido más utilitario, o más utilitario de coalición, digamos, que realmente un partido que promoviera una determinada corriente o visión de país. Y en ese sentido yo lo veo positivo. Lo que sí veo complejo, y esto ya lo estoy viendo ya del último tiempo con el final binominal, que por cierto celebro, el hecho de la hiperfragmentación del Congreso. Eso creo que sí tiene dificultades porque muchas veces da poca viabilidad también a que los proyectos avancen, ¿eh? Yo creo que eso lo veo complejo, y también creo que ahí podríamos, y viendo que vamos a tener una nueva constitución, espero que pronto, pensar también al modelo electoral para que finalmente se tienda a formar coaliciones para no tener esta hiperfragmentación que muchas veces, y Europa es un claro ejemplo de aquello, de gobiernos que terminan siendo inestables por el hecho de que los proyectos de ley no avanzan, porque cada uno de los partidos pequeños, muchas veces con una representación muy muy pequeña, logran entrar al Congreso y muchas veces son obstruccionistas de los diferentes avances o reformas estructurales que plantea en este caso el gobierno. Ahí yo creo que es una buena noticia en el sentido de que que hay una recomposición de las fuerzas políticas, pero lo único que me preocupa es que el sistema electoral no permita finalmente de que partidos con una infrarrepresentación puedan ser obstruccionistas en el caso del Poder Legislativo. Oye, fíjate, Francesca, Eduardo, que aquí el portal Bio Bio Chile informa que, esto fue publicado recién nomás, Patricio Vallespín anunció su renuncia a la democracia cristiana, el gobernador de Los Lagos, después de 40 años de militancia. Se va Patricio Vallespín también de la democracia cristiana. Al choclo le quedan pocos granos en la democracia cristiana. Eduardo. Le queda poco. Bueno, a la democracia cristiana, recordemos que varias veces la han dado por muerta, ¿eh? Sí. Pero ahí ha estado. Entonces veremos si este realmente va a ser el momento histórico donde termine en su mínima expresión.
Fíjate a propósito de estos referentes que empiezan a surgir en este espacio que ellos han denominado de centro, a mi juicio son de centro derecha, no son fáciles, ¿ah? Yo me recordaba los ejemplos de lo que fueron las experiencias de Ciudadanos, de Amplitud, que partieron con bastante fanfarria y bastante bombo y platillo y definitivamente no terminaron cuajando como proyectos Claro. dentro de este centro político que muchos hablan, ¿ah? Entonces, yo creo que ahí hay un pronóstico reservado. Sin duda ellos utilizaron mucho lo que fue la campaña constituyente del plebiscito de salida para poder posicionarse y utilizarla, digamos, a su favor. Y también han sido una virulenta oposición al gobierno del presidente Boric. Le han hecho más oposición al presidente Boric que al presidente Piñera, hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, están ocupando un espacio ahí. Lo importante es saber, y el pronóstico reservado es saber si se van a identificar efectivamente en su lugar desde donde van a hablar, a mi juicio desde la centro derecha, y no pase lo que pasó con el PDG, porque decían que no eran de izquierda ni de derecha, pero hoy día yo creo que a todos les queda claro que están en la derecha, al lado del Partido Republicano prácticamente. Entonces, yo creo que hay un pronóstico reservado de lo que va a ser esta nueva reconfiguración de estos referentes, pero creo que no hay nada asegurado, ¿eh? Yo creo que hay que recordar los casos de Ciudadanos y Amplitud para ver que ese centro que muchas veces se habla no es tan fácil para la conformación de la referencialidad política. Así que creo que hay pronóstico reservado respecto a esta opción que están tomando, que creo, siendo súper respetuoso con la militancia de la democracia cristiana, creo que le hará bien al partido porque le han hecho desde afuera lo que yo veo mucho daño a la democracia cristiana durante los últimos meses, y tienen al partido en una condición bien delicada. Sí. Oye, los últimos 5 minutos me gustaría dedicarlo a esto que está pasando a nivel nacional, pero que afecta con mucha fuerza las obras públicas en la región del Biobío, que es la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela. ¿Y por qué me gustaría pedirles la opinión a los estelares Francesca Parodi y Eduardo Pacheco? Porque tengo la sensación, solo es mi sensación, que va a quedar en el limbo, en un lugar de difícil definición. ¿Quién tiene la responsabilidad en este desbarajuste? Porque la quiebra de Claro Vicuña trae aparejado necesariamente una serie de efectos que son muy nocivos. Estamos hablando de 30 obras públicas a nivel nacional, algunas del MIMBU, otras del MOP. Aquí en la región proyectos emblemáticos que hablan muy mal de la capacidad de gestión de nuestras autoridades, como por ejemplo el Puente Bicentenario, que van a quedar votados durante un año. Esa es la verdad. O el corredor del Eje Colón, la tercera etapa, votado por lo menos durante un año. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Es el Estado? ¿Es la empresa privada en una mala gestión financiera? Y lo que yo temo es que finalmente no pase nada. Eduardo, yo tengo la sensación de que ¿cómo llamarlo? Este tsunami de anuncios que hizo el gobierno ayer tiene por objeto también mitigar la sensación de que el Estado podría ser responsable de la quiebra de Claro Vicuña. Ayer se anunció el proyecto Red, se anunció el hincado de los pilotes en el puente sobre el río Biobío, se anunció la tarifa del próximo año, la baja de la tarifa en la ruta Litata, etcétera, etcétera. No sé qué piensan ustedes respecto de esta reflexión de este servidor. Francesca. A ver, yo creo que efectivamente siempre cuando hay ejecución de obras públicas, siempre esto se alarga bastante en el tiempo y muchas veces los precios o los presupuestos iniciales no se ajustan a la realidad. Yo creo que los precios post-pandémicos no solamente los entienden las personas que hacen obras públicas, sino que también las familias en cada una de las casas. Yo creo que el gobierno tuvo poca cintura de poder conversar, de poder ver cómo se pudiera llevar a una salida de que efectivamente se pudieran continuar esas obras dentro de los márgenes obvios económicos que puede negociar el propio gobierno. Dejar votada una obra no solamente tiene la dificultad de la pérdida de puesto de trabajo, los retrasos en obras que son muy anheladas por la ciudadanía, sino que también en reiniciar una licitación de obra tiene un precio mucho más alto, porque efectivamente una empresa que va a relicitar eso no sabe cómo se va a encontrar la situación y siempre va a tirar el tejo pasado, porque lo que es muy difícil una vez que uno licita una obra es que ese presupuesto posteriormente se pueda reajustar. Y ahí yo creo que lamentablemente el fuego cruzado que ha tenido el gobierno con Claro Vicuña me hace sospechar
de que la intencionalidad de Claro Vicuña de quebrar o de declararse en quiebra era mucho menor a lo que dice el gobierno, de que efectivamente no hubo voluntad de diálogo. Yo creo que ninguna empresa de ese tamaño va a querer dejar 30 horas botadas con, obviamente, la pérdida económica que significa para un privado, pero por cierto también la que significa para las arcas fiscales. Y ahí yo creo que yo no sé si todavía hay algún tipo de margen de poder revertir esa situación, pero yo creo que efectivamente no se puede dejar esas obras tiradas, porque lamentablemente retomar esas obras es mucho más caro probablemente que los reajustes financieros que se pueden hacer para poder continuar con ellos. Don Eduardo Pacheco. Sí, mira, yo creo que a propósito de esta controversia, yo creo que los problemas económicos de Claro Vicuña no son de los últimos 6 meses. Para la crisis de una empresa de estas características, termina en esto es de larga data. O sea, ya venía aquí una situación compleja de esta compañía hace bastante tiempo y termina reventando durante este semestre. Más allá de las declaraciones de un lado o de otro, yo me quedo con lo que fue las declaraciones de el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien ha señalado claramente que desde el gobierno anterior que han estado planteando los problemas que se han atravesado, y afortunadamente han encontrado en el gobierno un canal de diálogo para poder hacerse cargo, sobre todo con lo que dice relación con algo que afectó tras la pandemia, que dice relación obviamente con la situación económica internacional, que es el costo de los materiales. Eso afectó de manera muy fuerte al rubro de la construcción. Yo creo que lo importante aquí en la ciudadanía es que estas obras se retomen lo más pronto posible. Hay un anuncio y yo creo que ahí hay que pensar en materia de administración del Estado cómo se puede actuar en el futuro más rápido, porque colocar el segundo trimestre del próximo año para retomar obras, por ejemplo, en el caso del mismo, creo que es un plazo demasiado extenso. La ciudadanía, los vecinos de Curanilahue que esperan un puente hace muchos años, ven como una obra que recién ni siquiera estaba partiendo, se estaba instalando la faena, va a quedar abandonada. Y creo que ahí es donde hay que colocar el foco, cómo efectivamente se pueden retomar esas obras con mayor celeridad, en este caso primero, y que es lo coyuntural, pero también en el futuro, porque no puede ser que demore tanto tiempo una empresa en hacerse cargo de una obra de estas características cuando pasan estas contingencias. Lo otro, que es muy importante, aumentar la fiscalización cuando se empiezan a entregar obras. Yo te digo, no creo que esta crisis sea reciente de esta empresa, y entonces se le fueron asignando y se le siguieron asignando obras. Se le siguen asignando obras. En el caso de Curanilahue, estaba recién por partir estos trabajos. Bueno, entonces, ¿cuál es la fiscalización? Los estados de cuenta. Hay un protocolo que todos sabemos, los que hemos trabajado en la institución del Estado, que se sigue. Y yo creo que eso no se está siendo lo suficientemente estricto. Y si se está cumpliendo con la norma definitivamente no está sirviendo. Y tiene que haber una mayor fiscalización y mayor fuerza en ver si efectivamente estas empresas están con la espalda, en qué proceso están pasando, y si no, y que no se corra el riesgo de abandonar estas obras. Yo creo, Álvaro, para tomar también el guante de lo que tú señalabas, no creo que los anuncios del gobierno tengan que ver con esta situación. Lo que sí me tiene muy contento que se anuncie como habitante del Gran Concepción, 27 kilómetros de corredor de transporte, 450 millones de dólares de inversión millonaria hasta el 2030, con la unión del Ministerio de Vivienda, Transporte, el MOB, el gobierno central y también el gobierno regional ahí, también, que ha jugado un rol muy importante. En la baja del peaje de Itata, una demanda de años que estaba pidiendo la ciudadanía, creo que es buena noticia, y el puente ferroviario avanza. Creo que hay buenos anuncios del gobierno, y a mí me tiene muy contento porque creo que aquí hay un compromiso que en meses se está cumpliendo por parte del presidente Boric. Eduardo Pacheco, Francesca Parodi, Estelares del miércoles. Un abrazo para ambos, muchas gracias. Oye, me quedé con la palabra en la boca, Álvaro. ¿Cuál? Dímelo, ¿qué palabra? Lo que pasa es que está bien, o sea, puede ser que esta empresa venga con un problema hace muchos años probablemente, pero no podemos decir que el que le toca tomar las decisiones ahora a este gobierno, ¿no? Como ir a preguntarle al presidente Piñera lo que tiene que hacer con Claro Vicuña. Entonces, yo creo que ahí el gobierno ha sido muy, muy poco eficiente, entendiendo la dimensión que tiene la quiebra de esta empresa. ¿Estamos bien? ¿Ahora sí? ¿Terminamos? Es que tenía relación con la fiscalización de
del Estado, que no le puede seguir entregando. No, entonces, claro, le echamos la culpa a Piñera, es mucho más fácil. Que venía de caída. La inacción del gobierno le echamos la culpa a Piñera siempre. Es mucho Sí, más yo estoy fácil. hablando de la institucionalidad. Hasta el otro miércoles. Que estén muy bien. Chao. Chao, Adiós, chao. que estén muy Sigan bien. conversando Chao. ahí en el café virtual. Nos vemos. Chao, chao. Eso. No se tiren el café, si Sí. se lo toma. No, para nada, tranquilo, no, cuidado. Estamos acostumbrados ya. Abrazo, estamos Francesca. acostumbrados. Oye, está Acostumbrado, bueno. dice Francesca. Abrazo, Francesca, que estén muy bien, Chao. chao. Chao, chao.